Les quiero contar un poco más de detalle de lo que va a ser esta. Para mí este es un gran desafío porque tratar de, no sé si suavizar sea el término correcto, pero tratar de condensar en el formato Bíblica Fe, Cristología, que es lo que realmente es lo que estamos proponiendo, es un desafío importante. Hablar de Jesús no es cualquier cosa, tiene muchas implicancias. Estamos hablando de que Jesucristo lo podemos estudiar desde el Jesucristo histórico, desde el sentido mesiánico, desde el sentido hijo de Dios, como rey, como profeta, como sacerdote, eh, hasta de las herejías que están asociadas a su nombre, podemos hablar. Y da para largo. Pero nos vamos a atrever, originalmente queríamos hablar de la teología de los pactos, pero de repente yo estaba viendo una imagen, estaba mirando libros para variar en internet. Y algo pasó cuando vi una imagen y ahí me vino a la cabeza la respuesta a mis oraciones de qué enseño. Y va a ser esto. Vamos a hablar de, desde junio en adelante, vamos a hablar de esto. Así que quedan nuestras últimas tres clases. Y bueno, al final de la clase, cuando haya un poco más de gente, voy a tomar un acuerdo para la clase de la próxima semana. O sea, la vamos a hacer, pero ahí quiero tomar un acuerdo con ustedes. Pero en junio partimos con esto. Bien, vamos a partir con este nuevo ciclo. Nuestro cuarto ciclo. Ha sido harto. Y, y por qué también esto, ese mismo día que yo tuve esta como, no sé cómo llamarlo. Algunos le dirán visión, no sé, pero me pasó eso, incluso se me llegan a parar los pelos. Ese mismo día yo leí algo que yo ya sabía, pero como que me refrescó la memoria, que la teología tiene 7 pilares. Y en Bíblica Fe ya hemos tocado dos de esos tres pilares, de los tres principales. Hemos hablado del- de la Biblia, bibliología, y hemos hablado de eclesiología, que es el tercero en cuanto a importancia. Y nos faltaba hablar de Jesucristo, que es la cristología y esa es la segunda en importancia. Los otros son bueno, después de eclesiología viene la historia de la iglesia propiamente tal. Después vienen homilética, hermenéutica y terminamos con apologética. Esas son como. Y escatología, el otro séptimo. Entonces, estamos hablando de que y el Evangelio de Cristo aparece como algo que debiéramos haber tocado dentro de Cristología, pero se fue, llegó primero. Así que es parte de esto. Así que técnicamente, para los que se quieran atraer a estudiar un instituto bíblico, Iván puede dar fe de aquello. Esto es sin que yo lo pensara, se convirtió en un fundamento bastante bueno para eso. Así que los dejo invitados para junio. Todavía no sé cuántas clases van a hacer. Hasta el momento, según mis cálculos, van 14 clases. Sería un ciclo un poquito largo, con el que estaríamos más o menos entretenidos si es que no tenemos interrupciones en el medio hasta fines de septiembre, principios de octubre. Son 14 semanas. ¿Por qué? Porque estoy viendo cómo lo enseño y que eh, para que sea fácil de entender. Lo más probable es que algunos temas estén divididos en dos clases, incluso algunos temas en tres clases. Entonces, ningún tema va a ser de una clase como la iglesia, como eh, como la iglesia, como cuando estudiamos la Biblia completa, la desarmamos y todo eso. No, no, no. Aquí van a ser temas que van a durar dos clases. Así que vayan preparándose para no perder tanto los hilos
Sí que obviamente el material va a estar arriba y todo eso como siempre, pero de verdad que va a ser un tema bien, bien potente. ¿Ya? Así que quería dejar los invitados para junio. Se viene algo que para mí va a ser un desafío, pero bien. Incluso tuve que. Yo no tenía libros de cristología salvo los que me habían pasado en el Instituto Bíblico, que todavía conservo la gran mayoría. Pero. Pero tuve que conseguir libros de eso. Ahí se cierra la puerta, se escucha fuerte. Please wait. Ya. Ahí me dieron la polera de la lucha libre japonesa. Eso. Así que va a estar entretenido esto. ¿Mm? Bien. Eh, Oremos para partir. Sé que las hermanas tienen que. Las hermanas que están en el Ministerio de Cambios tienen una reunión ahora a las 9, así que vamos a partir luego. ¿Ya? Señor, gracias por esta oportunidad tremenda que tenemos de poder compartir algo tan maravilloso como es la iglesia. Gracias, papá, por esta oportunidad tremenda que nos das de compartir, de saber cómo estamos. Y agradecerte también por Mari, que ya está de vuelta con nosotros, que la trajiste con bien, la trajiste cuidada. Gracias, Señor, por su vida, por su corazón. Tú sabes cuánto la queremos. Y también por Iván. Hoy día se sometió a otra intervención. Los granulomas de las cuerdas vocales volvieron a aparecer, consecuencias de su paso complejo por el COVID. Y ya salió con bien. Nos avisó hace poco su esposa. Gracias porque tú lo cuidaste, tú lo protegiste y esperamos tenerlo aquí de vuelta con nosotros la próxima semana, aunque no nos hable. Sabemos que tenerlo con nosotros es una bendición porque tú te has glorificado en su vida. Gracias, papá, por todos los corazones que se sientan a compartir un rato lo maravilloso de tu palabra. Gracias, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, partamos. Les voy a compartir. Y aquí estás. Bien. Hoy día, la lección 9 de la iglesia va a hablar del culto. Es un tema no menor porque hay muchas discusiones respecto al culto. Eh, y hoy día lo vamos a ver y vamos a hablar de algunos ejemplos. Ustedes saben, totalmente fundamentado en la doctrina bíblica, esto no es nada antojadizo de mí, así que es algo netamente bíblico y quiero que por ahí lo vayan tomando. Bien, la semana pasada, ¿qué fue lo que vimos? Vimos que la iglesia, recuérdense que vimos el liderazgo y la autoridad de la iglesia. Hablamos de que la iglesia no tiene una autoridad para salvar ni salva a nadie, sino que esta autoridad reside en la iglesia y es dada por el sacrificio de Jesús. Solo Él puede añadir a la iglesia. La iglesia, si bien es la que posee, por llamar así, las herramientas para salvar al mundo, pero no es la que salva al mundo. Es Jesús el que hace la obra y el Espíritu Santo el que la toma y lo hace. Y la iglesia no tiene miembros, la iglesia tiene discípulos. ¿A qué me refiero yo con esto? La iglesia local no tiene miembros, tiene discípulos. La iglesia universal tiene miembros porque somos un cuerpo, pero la iglesia local no tiene miembros, tiene discípulos. Los discípulos son los que forman la iglesia. También aprendimos de que debemos someternos a la iglesia tanto pública como física, social, sentimental, profesional, ética y financieramente junto con lo espiritual. O sea, las aristas de nuestra vida tienen que estar sometidas a la iglesia. Bien, también vimos de que todo salvo es parte de la iglesia y miembro de ella, y eso es de vital importancia. También vimos de que debemos estar atentos a los liderazgos abusivos y escapar de ellos. Los liderazgos no pueden provocar que nosotros no crezcamos ni encapsularnos, sino que ellos tienen que permitir el crecimiento que el Espíritu Santo nos está prodigando. También entendimos de que el crecimiento de la iglesia se basaba en fundamentos eternos.
y en un discipulado correcto también. ¿A qué me refiero yo con un discipulado correcto? A, a formar bien a la gente que es parte de la iglesia local. Y cuando y la formación tiene que ser más importante que el número de miembros. Eh, la iglesia no tiene que perseguir llenarse de miembros, sino que tiene que estar centrada en formar correctamente y discipular de buena manera a los discípulos de ella. O si no, lo que vamos a provocar es que es gente que no tiene fundamentos bíblicos profundos, que son totalmente volubles y permeables a cualquier doctrina que, que cualquiera levante, con los casos que ya pudimos conversar. Y también vimos de que la medida de una iglesia, cómo ésta crece, es dada por su relación entre aspectos: la fe, la esperanza y el amor. Cuando estos tres se conjugan, una iglesia crece sana, crece fuerte, crece poderosa y es capaz de generar cambio en su comunidad. Bien, eso fue lo que vimos la semana pasada. Hoy día vamos a hablar del culto. Eh, ¿Cómo es la forma de hacer culto? Algunos, hay hasta guías para hacer cultos. Hay una estructura de culto. La Iglesia Católica tiene un misal en el cual tiene una ceremonia súper estructurada. Las iglesias pentecostales también tienen una liturgia bien estructurada. Y así. Pero, ¿cómo hacemos el culto? ¿Acaso el culto tiene que ver netamente con juntarnos y eso? ¿O tiene que ver con cómo nosotros adoramos? ¿Cómo es hacer culto adorando? Porque todos dicen, no, nosotros vamos a la iglesia a adorar, pero la adoración traspasa a la iglesia. Todos me van a decir que sí, tiene que traspasar el culto. Pero, ¿qué pasa si yo te digo que tú también sigues haciendo culto fuera de la iglesia, fuera del culto propiamente tal? Eso es lo que también vamos a ver hoy día. Y ahí el culto entra en un paradigma antropológico. ¿A qué me refiero yo con esto? El culto existe desde que existe la certeza del hombre, según los antropólogos, de un ser superior. ¿Mm? Y cada religión tiene su propia forma de hacer culto. Pero el culto cristiano se contrapone a la antropología. ¿Por qué? Porque la antropología enseña que el ser humano hace culto a lo invisible, a lo poderoso que no puede conocer, y le rinde culto como de forma temerosa, mientras que el cristianismo rinde culto a Dios como una demostración de su afecto, como una forma de mostrar su agradecimiento profundo por la salvación que Jesús nos permitió, nos entregó y nos permitió el acceso al Padre a través de la cruz. Y en esto es el culto del creyente. Ahí es donde entra este culto de cómo yo le rindo adoración, cómo yo le rindo culto a Dios de una buena forma. Son todas esas cosas que vamos a estudiar el día de hoy. La clase de hoy día está estructurada de dos formas. Uno, cómo es el culto en la congregación y cómo es el culto individual. Bien, el culto en la congregación o en la iglesia. ¿Qué es el culto cristiano? Quiero que lo definamos. En el cristianismo evangélico, un culto o servicio es una instancia en que los creyentes se reúnen para adorar, para alabar, para hablar con Dios y para recibir un sermón que debiera ser basado en la Biblia, y también cada cierto tiempo recibir la comunión o la cena del Señor. ¿Mm? En algunos lados, por ejemplo, en la congregación donde yo me formé, esto era de todos los domingos. La cena del Señor se hacía todos los domingos. El culto cristiano puede tener lugar en la iglesia o también puede ser en familia. Sabemos de que hay una forma de hacer iglesia que son los grupos en casa, y la otra es la famosa visión celular, la cual Exe Montenegro no comparte. Y, y eso también puede funcionar más. Las iglesias nacieron en las casas. Eso estamos claros y eso lo comparto y lo enseño. Pero la visión celular del hermano castellano es algo que genera
una, una competencia insana por quién crece más y a veces solamente por llenar la casa termina dividiendo la iglesia. Y ya hemos visto en clases anteriores que la división no es un pecado a la luz de Dios. Y las reuniones del culto cristiano se pueden realizar los días de semana, pero siempre el domingo ha tenido una connotación especial. ¿Por qué? Porque el domingo es el primer día de la semana. Lo que pasa es que aquí en Latinoamérica no, en el calendario está puesto el domingo al final de la semana. Pero no, el domingo es el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque la religión romana, que es la de donde nosotros adoptamos los nombres de nuestros días, eh, el domingo es el día del sol. Y el sol está asociado a Júpiter, el dios principal del panteón romano. Y lunes viene de luna, que la luna está asociada a la diosa Vesta, creo. No recuerdo el nombre porque son compartidos con los griegos. Así que no, no sé si era Vesta el nombre de ella, pero ella era la diosa de la luna, o Demeter, no Demeter es el nombre griego, perdón. Y así, por ejemplo, martes es el día del dios de la guerra, Marte, miércoles el día de Mercurio, jueves el día de Juno, eh, viernes el día de Baco, de la celebración, y el sábado está adoptado del Shabbat judío. Entonces, de ahí de ahí vienen nuestros días. Por eso es que el primer día de la semana es el domingo, porque dentro de la sociedad romana era un día para juntarse en familia. Y es por eso que los cristianos lo aprovechaban para juntarse. Es por eso que algunos, bíblicamente podría ser el día de adorar al Señor el Shabbat, pero eso pertenece a la ley judía. Nosotros no estamos bajo ley judía. Entonces los cristianos se juntaban los domingos, nosotros los cristianos nos juntamos los domingos. Por ahí va. El lugar del culto cristiano se pueden llamar iglesias, que no debiéramos llamarlo así, edificios de iglesias también se pueden llamar, o templos. ¿M? En algunas mega iglesias también se ocupa la palabra campus. Sí, y por ejemplo, Glenwood, la iglesia más grande de Estados Unidos, que ocupa un antiguo anfiteatro en Houston, eh, que caen 18.000 personas adentro. Incluso Marco Witt fue pastor de la comunidad hispana de Lakewood. Se llama campus, porque también tiene varias cosas. Incluso Cristo tu única esperanza, que en Chile también habla de campus. ¿Por qué? Porque en sus instalaciones está el templo o auditorio propiamente tal, está la oficina administrativa, está Radio Corporación, y también tienen otras salas anexas, tienen un pequeño estudio de televisión y así. ¿M? Eh, la arquitectura de los lugares de culto se caracteriza principalmente por su sobriedad, así debiera serlo. La cruz latina es de los únicos símbolos que vas a encontrar en un templo. Estoy hablando del culto cristiano, propiamente tal. Como gran cosa te vas a encontrar con una cruz. Y también la pueden poner arriba y que identifica también al lugar, esta cruz arriba del techo. En algunos cultos se hacen en teatro, en escuelas, en salas multiuso. Yo conocí una iglesia que se juntaba en una sede social. ¿M? Muchas iglesias han partido en las sedes sociales, eh, en escuelas, en, en salas de clase, se han nacido iglesias, o espacios que solamente se arriendan los domingos. Más, yo conozco iglesias que, por ejemplo, la iglesia hace un culto en la mañana y una segunda iglesia arrienda el lugar para hacer un culto en la tarde. ¿Mm? Y debido a la... A ver, espérame, ¿alguien me habló? Chatear. Yo llegué a ir a una sala de cine, claro. Es más, en Estados Unidos la iglesia de los rockeros son en los bares. ¿Sabían eso? Bien, debido a su interpretación del segundo de los 10 mandamientos, los evangélicos no tienen representaciones de material religioso como estatua, icono o pintura en sus lugares de culto. No tenemos. ¿M? No tenemos. Eso es idolatría. La forma del culto también es bien especial. En la iglesia evangélica
Es un acto de adoración a Dios. No hay liturgia, así propiamente tal, sino que es mucho más informal la forma en que hacemos el culto, en el sentido de que no está tan estructurado. ¿Mm? Generalmente hay un pastor que lo dirige, pero ya sabemos que a veces tenemos un moderador o un coordinador, pero usualmente también lo dirige un pastor. ¿Mm? Por lo general contiene dos partes principales, la alabanza, que es la parte de música, y el sermón. Y como ya les dije, que cada cierto tiempo se puede hacer la comunión o cena del Señor. También en algunas partes que durante el culto los niños y los jóvenes reciben una educación aparte, llamada escuela dominical, en salas separadas, cuando se puede. Y con el movimiento carismático de los años 60 se produjo una nueva concepción de alabanza en el culto, como aplaudir, levantar las manos como signo de adoración. Y muchas denominaciones evangélicas, aparte, incluyeron bandas en vivo y música contemporánea de distintos géneros. Ahí es donde entra mi amado rock. Eso. ¿Qué es la adoración? Ahora bien, donde quiero yo profundizar. Para mí la adoración, y esto lo escribí yo, es exaltar con todo mi ser actos y posesiones a Dios, con todo lo que tengo, con todo lo que yo soy, donde el centro de mi vida es Dios. Y la Biblia también nos enumera tres tipos de adoración: la falsa, la que es en vano, y la que agrada a Dios. ¿A qué nos referimos con una adoración falsa? Adorar sin conocimiento. Los que siempre rinden este tipo de adoración, y no lo estoy culpando, estoy hablando de que es totalmente sin conocimiento, es, por ejemplo, la de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque los católicos están adorando muertos, adoran estatuas y un montón de otras cosas más. Y miren lo que dice Éxodo 20 del 4 al 6, leyendo la Nueva Biblia de la América. No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esa es una adoración falsa, es aquella que no se le da correctamente a Dios. Por ejemplo, he escuchado de los católicos decir, estoy nombrando un ejemplo cercano solamente, que María es la Madre de Dios. He escuchado a otros decir que el Espíritu Santo es la parte femenina de la deidad. Eh, He escuchado también decir, y hacen culto, que solamente a Jesús hay que adorar, y que son solo Jesús, y así un montón de otras cosas más que hablan de una profunda ignorancia. Mira lo que dice Romanos 1 del 22 al 23. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es lo que también me pasa cuando dicen, no, yo creo en el Señor y todo ese cuento, pero se ponen a orar al frente de un Buda y le ponen frutita. Entonces, eso es como, esa es una adoración falsa que no le rinde culto a Dios como corresponde. Y después viene esta adoración en vano. La adoración en vano tiene varios factores. Uno de ellos es que es desobediente. Mira lo que dice Isaías 59 del 1 al 2. La mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlo. O sea, cuando tú no obedeces al Señor, por mucho que le adores, tu adoración es en vano. ¿Por qué? Porque a causa de tu pecado, Dios ha decidido no escucharte ni recibir tu adoración. O sea, si nosotros obedecemos a Dios, la mano del Señor nos va a salvar, va a estar con nosotros, pero si nosotros desobedecemos lo que Él nos manda, no nos va a escuchar. Si nosotros seguimos nuestra vida de pecado, no los va a tomar en cuenta. Por consiguiente, nuestra adoración no va a ser tal. ¿Se entiende? También la adoración nuestra adoración también es en vano. ¿A qué me refiero con, perdón, incorrecta? ¿A qué me refiero yo con esto? Mira lo que dice, ahí está.
Juan 4:24. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Ujú. Cuando tú Amén. no estás adorando al Señor en espíritu y en verdad, ¿qué es lo que está pasando? No le estás dando la adoración correcta al Señor. ¿Y eso qué es lo que va a provocar? Que sea en vano lo que tú estás haciendo. Ya me voy a detener en lo que es en espíritu y en verdad, lo voy a tocar más adelante. Pero tienes que adorarlo de ese modo. Tampoco la adoración puede ser modificada. Mira lo que dice Levítico 10 con Nadab y Abiú. Ellos modificaron la adoración. Ellos levantaron un fuego que no correspondía. Ellos le rindieron adoración a Dios con lo que no correspondía. ¿Cuál fue el resultado? Ahí mismo los destruyó. La adoración al Señor es igual. Tú no la puedes modificar. Hay un libro maravilloso de John MacArthur que si los pueden leerlo, que se llama Fuego Extraño. Y se basa en Levítico 10. Y ahí es donde el pastor MacArthur dice claramente que mucha gente cree que está adorando, pero lo que está haciendo es levantar fetiche espiritual para acomodar la adoración a lo que les conviene a ellos o lo que les gusta a ellos. Y ahí vuelvo al primer punto, a desobediencia. Si Dios te dice que tienes que adorar de un determinado modo, tú lo haces. ¿Por qué? Porque la adoración no es como tú dices, es como a Él le agrada. Amén. Y mira, tampoco puede ser desordenada. Mira lo que dicen estos versículos, mira lo que hay. Primera de Corintios 14:40. Pero que todo se haga decentemente y con orden. Primera de Corintios Ujú. 14:23. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán ustedes que están locos? Primera de Corintios 14:33. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿A qué me refiero yo con esto? Y con esto puede que peguen los cachos. A veces el culto se transforma en una jerigonza. Mm. Están todos girando como locos, corriendo como locos y confundiendo la verdadera acción del Espíritu Santo con algo totalmente sensorial. Si no hay quien traduzca la lengua, no se habla la lengua. También lo enseña Pablo claramente. Ujú. Si alguien se levanta a hablar en lenguas, pero no hay quien interprete, calle. Yo, yo puedo decir, sí, a mí el Señor me tocó hace un tiempo y recibí hablar en lenguas, pero siempre he tratado de no hablarlas en público porque no hay quien la traduzca. Si bien me sirve a mí, me dice por qué, porque es parte de mi adoración. Yo muchas veces he estado adorando solo y sale esto, pero no lo ocupo porque voy a traer desorden. Es más, ni siquiera yo la entiendo. Simplemente salen de lo profundo de mí. Pero estaría generando mucha discusión con eso. Eh, la iglesia del Señor es un lugar, es un conjunto de personas que son guiados por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no genera desorden, genera orden. Y la luz del Espíritu Santo trae corrección y reforma. Si esto no funciona así, habría que empezar a averiguar qué es lo que está pasando. A la luz de la Escritura siempre. Todo tiene que ser ordenado. Todo tiene que ser de forma decente. Y no habiendo confusión. O sea, he visto cada caso. El otro día estaba viendo un video de, creo que en Centroamérica, estaba predicando a alguien en la calle y la gente se tiraba al barro porque decía, tírese al suelo que agua de bendición, y la gente se tiraba al suelo y gritaba como loca. Y entre medio iba tirando la Biblia, dice tal y tal cosa, y yo decía, pues wait, eso no lo dice la Biblia. Entonces de verdad que hay que tener cuidado con eso. La adoración tampoco puede ser falsa. Mira lo que dice que el Colosenses... Oh, me faltó el capítulo. 1 del 20 al 23.
Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué si aún vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a parecer con el uso. Según los preceptos y enseñanzas de los hombres, tales cosas tienen a la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Conozco mucha gente de que a veces cree que adora al Señor pegándose en la espalda o amarrándose con silicio, o también, incluso ahí me pongo yo, incluso yo lo malinterpreté, de que ayunar mucho me iba a servir como un acto de adoración. Y a veces lo único que estaba haciendo mientras ayunaba era contar las horas para que terminara el ayuno. Y no estaba adorando. Me pongo yo de ejemplo porque también me ha pasado. ¿A qué me refiero yo con esto? ¿Cuál es la motivación de nuestra adoración? ¿Algo que realmente está trayendo algo al Señor? ¿O algo que quiero ser yo? Y también hay cosas que, por ejemplo, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto otro, porque así no adoro al Señor. Mentira. La adoración al Señor tiene que ver con otras cosas que vamos a profundizar en la otra parte. Pero no con estas cosas. La motivación de tu adoración tiene que ser algo que exalte lo que Dios ha hecho en tu vida a través de la persona del Espíritu de Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo. Nada más. Y tampoco puede ser una adoración egoísta. Mira lo que dice Mateo 15:9. Pues en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. O sea, muchas veces me pasó de que hicieron doctrina de cosas que no correspondía ser doctrina. Por ejemplo, no puedes subir de jeans al púlpito. ¿Por qué? Y ni siquiera jeans así rotos. No. Jeans, una buena camisa, casual. No puede. Porque así no adora al Señor, no lo honra. Y las mismas personas que me lo decían tenían la lengua más venenosa que 10 más negras. ¿Se entiende? A veces la iglesia tiende a hacer doctrina de cosas de hombre. Y lo único que provoca es generar una adoración egoísta y falsa. ¿Por qué? Porque queremos adorar a Dios con lo que nosotros queremos que sea, invalidando la forma en que Dios quiere que le adoren. Pero ¿cuál es la adoración que le agrada al Señor? Mira, en espíritu y en verdad, como lo leímos recién Juan 4:24 de la Nueva Biblia de la América. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Esta es la única clase de adoración que Dios acepta. El Señor pide una adoración verdadera y sincera y no le satisface ninguna otra. Es más, si no le adoramos como Él dice en su palabra, estamos perdiendo el tiempo y haciendo peligrar nuestras almas. Así de duro. Y es más, y ahí es donde entra el tema de que no debemos dar una adoración ignorante, sino de conocimiento. ¿A qué me refiero yo con conocimiento? No estoy hablando netamente de teología. Estoy hablando de conocer al Dios que adoro. Habla de un asunto vivencial de Dios. En lo que yo puedo entender de Él en base a la intimidad y a mi búsqueda personal. Pero no una búsqueda impuesta, sino que una búsqueda que responde a mi amor y a mi hambre por Él. No con doctrina ni con mandamientos de hombres, sino que conforme a la palabra de Dios. Esta no tiene que ser fría, sino que tiene que ser del corazón, tiene que ser de lo profundo de mi espíritu. No es con escándalo, no es con gritería, no es con nada de eso, sino en decencia y con orden. Yo vuelvo a insistir porque algunos, sobre todo yo que soy de una concepción más bautista, todos dicen, no, pero es que las lenguas son... Wait, yo sé lo que me pasó a mí con el Espíritu Santo. Yo sé lo que
lo que viví en ese momento. Y yo sé que en base a lo que tuve en ese encuentro, de la nada empecé a hablar algo. Nadie me lo impuso, nadie me puso las manos, nadie me enseñó a hablar en lengua, no, simplemente salió de mí. Es más, yo vine a hablar en lengua, 28 años tenía, y ya llevaba tiempo. Bueno, nací cristiano, pero yo insisto en que conocí al Señor el día que me acerqué a una Biblia a los 16. Miren todo el tiempo que pasó. Y no era de que yo no conocía a Dios, no, ustedes saben que desde los 16 años que yo estudié la escritura. Pero algo pasó en mí en ese momento que de la nada empecé a hablar algo que no podía callar. Pero también entendí de que eso era algo mío y que si no había quien lo interpretara ni yo lo puedo interpretar. Pero en momentos en que yo estoy solo y en tiempos profundos de adoración voy. Pero me edifica a mí y a mi espíritu. Y eso no me hace más o menos cristiano. Este es el culto agradable y aceptable al Señor. Todo lo que les acabo de enumerar. Esa es la adoración que agrada. Lo que no es impuesto. Es lo que sale de acá profundamente. Lo que nace de una búsqueda sincera y honesta, basada en la escritura y basada en experimentar al Dios al que amamos. Eso es lo que le agrada. Esa es la que le gusta recibir. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos vivir esta adoración que agrada a Dios? Estudiando la Biblia. ¿Sí? Mira lo que dice 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Así se adora, estudiando la Biblia. O sea, lo que estamos haciendo es una forma de adorar. ¿Mm? Interesante. Orando. Mira, Hechos 2:42. Y no, estamos hablando de los primeros cristianos. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Te fijas? O la oración, y mira el orden, a leer la Biblia, orar. Súper importante. Cantar. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Aquí no me voy a meter en el tema de la música porque ha traído N discusión. La iglesia que me formó, ningún instrumento, todo a capela. Pero como nací en cuna pentecostal, estoy acostumbrado a un montón de... Y aparte me gustan las iglesias donde adoramos con heavy metal. Como esa versión de la canción de Roxana Contreras, Mi Nuevo Amor, en versión punk. Oh, qué canción más buena. Porque la letra es linda, es preciosa, y el punk... Bueno, ustedes ya han visto ese video en Biblia Café. Perdón, en Radicales. Como también adoramos celebrando la Cena del Señor. 1 Corintios 11 habla largo y tendido sobre aquello, tanto de los abusos como de hacerlo correctamente. ¿Mm? Adorar dando, ofrendando, es una forma también de adorar. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Hechos 4:32. O sea, dando, dando de lo que tengo para los demás. Eso también es una forma de adorar. Pero ojo, ojo, tampoco funciona como en algunas otras partes de que como que te fuerzan a ofrendar, disque como un acto de adoración. No, no, no. La oración, la adoración es una cosa y la manipulación es otra. ¿Mm? Y la otra forma súper importante que es adorar como congregándose. Sí, congregándose. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que ese día se acerca, Hebreos 10:25. Es de suma importancia al cristiano adorar congregándose. Ya entendimos de que mientras estamos juntos, nos fortalecemos, nos ayudamos y nos levantamos mutuamente. Bien, así que es súper importante congregarnos. Bien, pregunta hasta ahí.
¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Manifestación de repudio? ¿Acusación de herejía? ¿No? Sigamos. El culto diario. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Romanos 12:1. Esta es la única parte de la escritura donde se habla esto, del culto racional. Pero, ¿qué es el culto racional? Algunos teólogos dicen que el culto racional habla de raciones, de cómo yo dispenso mi adoración a Dios. También una vez lo pensé así. Pero buscando, indagando en el griego, me di cuenta de que habla de lógica. ¿Sí? Racional, habla de la lógica. ¿Cómo yo rindo un culto que sea lógico, que sea ordenado, que tenga cierta estructura, pero que permita al Espíritu Santo actuar? ¿Cómo funciona aquello? Aquí entran algunos factores. El culto racional tiene que ver con un sacrificio vivo. Como el mismo Pablo está hablando aquí, habla de que yo día a día estoy sacrificando cosas mías de mi carne para ofrecerlas y clavarlas en la cruz. Por ejemplo, si a mí me cuestan algunos temas, algunos hermanos que han sido buenos para fumar toda su vida y vienen a la cruz, aceptan el sacrificio del Señor, son añadidos a la iglesia, tienen que luchar día a día con dejar el cigarrillo. Esa forma de vivir y de tratar de pelear contra eso, ellos dicen, no, no puedo pecar porque tengo que mantenerme constantemente santo para el Señor. Y también tiene que ver con que mi humanidad deja de ser. Cada día soy menos yo y soy más Él. Constantemente estoy entregando mi vida para Él. Ahí es donde entroncamos con santidad. Tenemos que dejar nuestra vida del mundo y apartarnos para Dios. Cada día más. Y la batalla por la santidad es diaria. Se los he dicho muchas veces. La santidad no es un... La santidad no es un destino, no es un lugar al que lleguemos físicamente, sino que es un camino que dura la vida el tránsito. Toda la vida vamos a estar peleando por mantener nuestra santidad. Toda la vida. Las tentaciones no se van a ir jamás. Y no me refiero netamente a las tentaciones. Todos piensan que santidad tiene que ver con algo sexual. No, tiene que ver hasta con cosas económicas, con cosas del día a día. Conocí muchos pastores que trabajaban, aparte de ser pastores, y ocupaban las cosas de la oficina para las cosas de la iglesia. Yo también lo tuve que entender, y eso los transparento. A mí no me gustaba pagar por el software, pero cuando empecé con Biblia y Café tuve que pagar el Zoom y pagué Office. Tengo Office original. ¿Por qué? Para poder hacer estas presentaciones. No puedo yo servir al Señor de ese modo. Tampoco podía seguir bajando libros por ahí y por allá. No, empecé a invertir en biblioteca. Y el Señor me empezó a dar recursos para poder agrandar mi biblioteca. La santidad tiene que estar en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque ahí entra a jugar su voluntad en nuestra vida. Ya no somos nosotros, sino que es su voluntad sobre nosotros. Ya no mandamos nosotros nuestra vida, Él es el dueño y el amo y soberano. Y tenemos que aceptar su voluntad aunque nos complique. Con todo lo que eso conlleva, porque cuesta entenderlo. A veces no queremos aceptar partidas, a veces no queremos aceptar que nos quiten cosas o que nos quiten gente. Pues también tenemos que entender cuál es su voluntad sobre la nuestra. Y también es un asunto de consecuencia. Consecuencia.
Porque tú no puedes, yo no puedo presentarme ante ustedes como lo hago en el Ministerio Internacional Cambio. Yo no puedo dar clases de Juan. Yo no puedo estar frente a ustedes los jueves y hablarles de la iglesia. Yo no puedo estar como estábamos con radicales los sábados y predicarles algo si mi vida no es consecuente a lo que yo enseño y predico. Si yo hablo de que tenemos que ser agradecidos con el Señor, debo congregarme, debo entregar mis dones a la iglesia. Si yo digo que me gusta enseñar la palabra, yo no me puedo quedar con lo que el Señor me enseña hoy día. Tengo que compartirlo. Porque o si no, no sirve. Estoy invalidando y no estoy siendo consecuente. Y ese es el grave problema de la iglesia de la actualidad. Falta de consecuencia. Y eso es lo que nos juzga el mundo. La falta de coherencia y de consecuencia. Y con estos cuatro, por llamarlo así, pilares, factores, estamentos, características, como ustedes le quieren llamar, es como nosotros rendimos este culto racional, este culto lógico. Porque tiene lógica. Es lógico de que si nosotros amamos al Señor y queremos rendirle culto, tenemos que presentarnos cada día como sacrificios vivos, viviendo una vida santa y dejando que su voluntad sea por sobre la nuestra, en nuestra vida, y si viviendo una vida consecuente. De ese modo nosotros adoramos racionalmente, lógicamente, al Señor. ¿Bien? ¿Dudas hasta ahí? Para ir terminando. El culto cristiano es darle honor a Dios, no importando el lugar en que el templo está destinado a ello. ¿Mm? Es más, la iglesia del Señor nunca tuvo templos. Es más, si ustedes analizan en la Biblia, en ningún momento hay una orden de construir templos. El primer templo cristiano apareció en una ciudad que está actualmente en Turquía, en Dura Europos. Por ahí, por el año 200 y algo, se destinó una casa exclusivamente para el culto. Esa es como la primera iglesia, como templo propiamente tal. ¿Mm? Y la forma del culto cristiano es súper simple y solamente tiene como parte del sermón una sección de cántico y la cena del Señor. Sobre todo en las corrientes restauracionistas se da esta estructura súper simple. Cantar, predicar, cena, no más. Y un espacio para la ofrenda, pero nada más. Nosotros podemos presentarle al Señor tres adoraciones, por llamarlo así. Una falsa adoración que tiene que ver con un nulo conocimiento de Dios y que hace que esta no sea la real. También está la adoración en vano, que sea con factores como la desobediencia, con incorrecciones, modificadas, ordenadas, falsas y totalmente egoísta, donde Dios no es el protagonista. Pero la adoración que agrada a Dios es aquella que es en espíritu y en verdad, que es real. Esta adoración que agrada es cuando se adora estudiando la Biblia, orando, cantando, celebrando la cena del Señor, dando de sus bienes y congregándose. De ese modo, una adoración que agrada al Señor. Y cuando hablamos de culto racional, hablamos de que tiene que ver con nuestra relación con Dios a diario, como un sacrificio vivo, santo, con su voluntad accionando en nuestra vida y siendo consecuentes. ¿Bien? La parte que a nadie le gusta. Tarea. Tirirín. Tarea. ¿Sí? ¿Hay tarea? 1. ¿En qué parte del Nuevo Testamento se indica un lugar destinado al culto cristiano? Señale y comente. Recién se las dije. 2. ¿Por qué se llama culto? Comente. Van a tener que darse una vuelta. Señale ejemplos de adoración falsa. También les dije. Aparte del versículo señalado, ¿dónde más se habla del culto racional? También se los mencioné. 5. Señale formas de llevar el culto diario. También se los mostré. Bien, eso sería la tarea. Yo voy a estar preparando este material y corregir el versículo de Colosenses para convertirlo en PDF
Y les voy a estar avisando cuando pueden descargar dónde va a estar el video con la clase y dónde va a estar el PDF en la página web de León de Judá. Bien, eso, eso mi querida gente. Bien, eso. Eh, ya pues, esta clase fue un poco más corta porque entiendo que tenían, sobre todo las hermanas, tienen reunión en unos minutos más, así que no les quito más tiempo. Oramos al Señor. Gracias, papá, por esta oportunidad preciosa que tenemos de entender cómo debemos rendirte culto, cómo la iglesia debe adorarte. Señor, sabemos que no te gustan las grandes cosas, sino que tú quieres la adoración genuina que sale de corazones que te aman y están agradecidos por la obra redentora de tu Hijo Jesús. Gracias, papá, porque ponen los medios y las instancias para que nosotros podamos aprender todo esto. Gracias, papá, por todos los que se pudieron conectar. Vi un par de gente que llegué y acepté, no sé quién era. Lamentablemente no los veo, pero Señor amado, eh, gracias por aquellos también que no están presentes con nosotros. Sabemos que Iván se está recuperando. Fernando debe estar predicando en las calles. Si cuando no se conecta es porque está predicando. Así que cuídalo, fortalécelo y úsalo cada día más. Porque Fernando, Señor amado, te ama con locura y ama tu palabra. Kevin, que debe estar trabajando, gracias por él. Por Mari, que la trajiste con bien y cuidada de vuelta a Chile, Señor, por Eve, por Cristian. También nos falta JC con Claudia. Eh, Bendícelo, Señor, a ellos con su mamá, a nuestro hermano Ofelia, que lo más probable es que esté con el hermano Oscar ahí al lado. Bendícelos, cuídalos. También a Astrid, Señor, que con su esposo están empezando a caminar juntos este proceso de Biblia y Café. A Enzo, Señor, con Angélica. Y a Marga con Chiqui, Señor, gracias por sus corazones y por su amor a tu palabra. Gracias, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén.